Galileo es tradicionalmente conocido como uno de los astrónomos más grandes del siglo XVII. Realmente los trabajos en astronomía de Galileo fueron muy pocos, porque Galileo resume sus trabajos en astronomía en muy poquitos textos. En un libro que escribió en 1610, conocido como el Sidereus Nuncius, y en el libro de 1632, conocido como el Diálogo sobre los sistemas máximos del mundo, el Ptolemaico y el Copernicano. Comencemos por el Sidereus Nuncius. El Sidereus Nuncius de 1610 es el libro de astronomía observacional más importante del siglo XVII. En ese librito, Galileo presenta los 3 descubrimientos que hizo con su telescopio inicialmente. Presenta en ese libro la manera en que construyó el telescopio, como una copia y perfección, o más bien perfeccionamiento de ese instrumento de observación tomado de los artesanos flamencos, como él los llamaba, es decir, de los artesanos holandeses. Cómo hace un telescopio mucho más potente, allí lo explica. Y los descubrimientos que hace son los siguientes: la superficie irregular de la Luna, nuevas estrellas en la Vía Láctea y 4 lunas en Júpiter. Esos descubrimientos son fundamentales porque son descubrimientos que irán definitivamente en contra de la cosmología de Aristóteles. Son los descubrimientos que destruirán definitivamente esa cosmología, porque cuando descubre la superficie irregular de la Luna, inmediatamente contradice un principio de la astronomía aristotélica que decía que la Luna era completamente lisa y pulida. A propósito de nuevas estrellas en la Vía Láctea, introduce la sospecha de que el universo es infinito. No hay todavía una demostración para hacer esa afirmación, y de hecho pues así lo manifiesta el propio Galileo. Y las nuevas estrellas en Júpiter, que implican que en el cielo no hay números regulares de planetas, sino que de un momento a otro pueden aparecer más. Y aquí aparecieron 4 planetas más, que incluso es una idea que choca a Kepler, que es contemporáneo de Galileo, porque Kepler está preguntando por qué Dios creó 6 planetas nada más, y resulta que Galileo descubre 4 más. Así que eso es una idea que la introducción de 4 planetas más contradice toda la tradición científica, y eso mueve y resquebraja todos los muros del aristotelismo y de toda la tradición científica en la época. Pero además Galileo hace otros descubrimientos más. Descubre el movimiento de las manchas solares y sus movimientos. Descubre las fases de Venus y la deformidad de Saturno. En cuanto a las fases de Venus, el mostrar que Venus tiene fases como la Luna es el argumento definitivo o el argumento observacional para demostrar que Copérnico tiene razón. Es decir, solamente hay fases en Venus si, solo si el Sol es central y la Tierra gira como gira Venus. No hay otra manera que nosotros pudiéramos ver fases en Venus si tuviéramos un Sol girando como un planeta cualquiera y la Tierra estuviera en el centro. Galileo sabía que ese era uno de sus descubrimientos más importantes, y por eso utilizará siempre ese descubrimiento hasta el final de sus días. El otro descubrimiento es el de las manchas solares. El de las manchas solares es un descubrimiento muy importante porque él descubre que las manchas solares no son elementos externos al Sol, sino que están en la superficie del Sol. Y si están en la superficie del Sol, eso significa que el Sol tiene movimiento de rotación. O sea que Galileo descubre el movimiento de rotación del Sol y calcula cuál es la rotación del Sol.
el tiempo en que el Sol se demora en rotar, es decir, el tiempo del día solar. El otro descubrimiento es la deformidad de Saturno. Él ve a Saturno deforme, nunca logra ver los anillos, lo ve triforme, lo ve como un huevo, lo ve como un planeta con orejitas, pero nunca logra saber realmente cómo es Saturno. Eso lo angustia, pero finalmente él no puede llegar a la conclusión de cómo es Saturno, pues sencillamente porque no pudo seguir haciendo observaciones astronómicas. Todas las observaciones astronómicas, desde las 3 del Sidereus Nuncius hasta la deformidad de Saturno, que esas se hicieron en un año, año y medio, 2 años aproximadamente, dejan de hacerse por una razón, y es que Galileo se comienza a quedar ciego paulatinamente. Sabemos que la ceguera de Galileo se debía al hecho de observar directamente al Sol por un telescopio. De manera que después de estos descubrimientos con el telescopio, que los fechamos entre 1610, tal vez 1611, 1609, 1610, tal vez 1611, Galileo no vuelve a hacer observaciones astronómicas y no vuelve a hacer descubrimientos astronómicos. Estas fechas son muy tempranas para toda la vida intelectual de Galileo. Galileo muere en 1642, escribe su último libro en 1638, pero no hay observaciones desde 1610 o 1611. Eso habla de la limitación que tiene la astronomía galileana. En segundo lugar, su segundo texto de cosmología es el libro El Diálogo de 1632. El título completo de ese diálogo es Diálogo sobre los sistemas máximos del mundo, el copernicano y el tolemaico. Lo que él está haciendo allí es confrontando a Ptolomeo con Copérnico, diciendo que Copérnico tiene razón frente al sistema tolemaico, y utiliza las observaciones astronómicas que había hecho 20 años atrás. No hay observaciones nuevas, por lo que la cosmología galileana es una cosmología limitada, es una cosmología todavía pensada en términos clásicos, cerrada, un universo cerrado por la esfera de las fijas, aunque él sospechaba que era infinito. Pero como él mismo lo escribe, el hecho de que yo lo sospeche no tiene importancia porque no lo puedo demostrar. Hay que tener en cuenta que Galileo metodológicamente no procede si no hay demostración. Así que por ello no afirma la infinitud del universo, además por la influencia del pensamiento de Kepler, que en una carta larguísima que le había escrito en 1610 le decía: amigo Galileo, no nos dejemos arrastrar por la doctrina de los infinitos mundos y del infinito universo de Giordano Bruno, que había escrito anteriormente a ellos. Y los movimientos planetarios alrededor del centro en la cosmología galileana son circulares y perfectos. Increíblemente, Galileo en 1632 habla de movimientos circulares y perfectos de los planetas, al estilo de Aristóteles, al estilo de Ptolomeo, olvidando las leyes del movimiento planetario de Kepler, que la primera ley del movimiento planetario de Kepler es que la órbita de los planetas es una elipse, y Kepler había demostrado matemáticamente esa cuestión, y lo demostró en un librito que escribe en 1609, conocido como la astronomía nova. No se entiende cómo Galileo en todo ese tiempo, a pesar de los contactos que hay directamente con Kepler y que conoció la obra de Kepler, no haya asumido las órbitas elípticas de Kepler, sino que siga pensando en órbitas circulares y perfectas. Y Kepler ya había introducido la idea de fuerzas que hacen mover los planetas, que le hacen cambiar de velocidad a los planetas en proximidades del Sol y que le hace perder velocidad a los planetas en lejanías del Sol. Y Galileo sigue pensando en que los planetas se mueven por inercia, porque Dios
en el momento de la creación del universo, dejó caer los planetas desde la esfera máxima. Y los planetas caían, y en la medida en que más caían, más velocidad ganaban. Y que cuando encontraron su órbita, se siguieron moviendo a la misma velocidad máxima que habían adquirido en esa caída libre. Que no es una explicación muy científica que digamos, que acerca más a la cosmología galileana al medioevo que a la modernidad. De manera que lo más moderno de la cosmología galileana está en sus observaciones con el telescopio, más no con las concepciones mismas que tiene del universo. Muchas gracias.